Queremos agradecer esta mañana que está con nosotros en la entrevista club Ricardo Cardona. Él es viceministro de Educación. Viceministro, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Perfectamente, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes para conversar de los cambios cualitativos que estamos tratando de impulsar en la educación, en el sistema educativo nacional, así es que a la orden, muchas gracias. Bueno, excelente. Y decíamos entonces, tenemos varios temas en agenda. El tema del presupuesto es importante, sobre todo para saber cómo lo están proyectando ustedes en su distribución para el presente año, cuáles serán esos énfasis particulares, la parte de infraestructura, el tema de calidad educativa. Obviamente la demanda siempre en materia social, en el área social es muy importante, ¿no? Porque se tiene siempre un rezago, un cierto retraso, viceministro. Pero bueno, usted nos dirá un poco entonces, si iniciamos hablando sobre el tema del presupuesto. Pero bueno, antes quiero solo recordar un paréntesis a nuestra audiencia que tenemos habilitado el WhatsApp Club 74 34 95 38. Ustedes participan con el comentario de la pregunta para nuestro invitado y nosotros la canalizamos. Su nota de voz siempre es bienvenida. Ahora sí, viceministro, entonces, presupuesto, ¿cómo lo analizan para la ejecución del presente año? Mire, nosotros tenemos varias cosas importantes que creo que es conveniente conversarlas y dejárselas saber a la población. En primer lugar, el presupuesto de educación se ha incrementado de un promedio de 3%, que había sido poco más, poco menos a lo largo de la historia, y ahora estamos llegando al 5.1, 5.3%, lo cual es un incremento sustancial. En segundo lugar, lo que es importante decir es que esos 139, 140 millones adicionales que vienen del presupuesto 2020 a 2021, que en 2020 ya había crecido, al 2021 todavía vienen como 140 millones más, que son exclusivamente para inversión. Los gastos administrativos del ministerio se mantienen más o menos inalterados, y es la inversión, digamos, los programas sociales, la infraestructura y el desarrollo de los nuevos contenidos que nos están impulsando, digamos, estos nuevos fondos que nos han sido asignados. Entonces es importante para eso señalarlo, ¿verdad? Para que se sepa lo que estamos haciendo. Tal vez, si usted me permite, decirle cuáles son los ejes principales que nosotros estamos impulsando. Primero, los programas sociales, que son de ley, que están contenidos en la ley, se mantienen. Y de hecho se están incrementando en algunos porcentajes, en algunos de ellos cuando son necesarios. En segundo lugar, otra cosa que es importante decir es que estamos impulsando una transformación curricular profunda. Queremos que los niños y los jóvenes de nuestro país estén seguros de que van a tener la posibilidad de desarrollarse en todo su potencial. Eso implica recuperar el concepto de las manifestaciones múltiples de la inteligencia. Sí. Si nosotros vemos el transporte, los vestidos, la alimentación, los vehículos y el transporte en general, las modas, la forma de construcción, las carreteras, todo ha sufrido una transformación en los últimos años. La tecnología ha avanzado enormemente. Sin embargo, si nosotros vemos la escuela, mantiene el mismo esquema prusiano de hace 200 años. Eso lo queremos transformar. ¿Por qué, perdón, viceministro, por qué cuesta tanto siempre la transformación en la parte educativa? ¿Qué es lo más complicado? ¿Es un tema de una normativa más adecuada, de una actualización? A veces hay muchas taras que tienen que ver, ¿no?, con la parte de cómo dar esos saltos cualitativos, pero ¿qué es lo que más dificulta? Lo que más dificulta es el hábito, la forma de hacer las cosas. La escuela fue diseñada en un cierto sentido de orden, con un profesor que es el que sabe dando la clase y copiando en la pizarra, y todos los estudiantes copian, y el que pone en el examen exactamente como lo puso el profesor saca 10 aunque no haya entendido. Ese es el esquema que debemos de cambiar. Si hay un estudiante que es más activo que otro, normalmente se le tilda de hiperactivo y ya lo tienen ahí, que no le hacen mucho caso o lo ponen aparte. Y no, vea, lo que pasa es que todos aprendemos de manera diferente y los niños deben de tener la oportunidad de desarrollar su potencial. ¿Vea? No todos tienen que aprender matemáticas de la misma forma. Todos podemos aprender matemáticas, pero unos pueden aprender más rápido, otros más lento. Todo el mundo aprende diferente, por inducción, por deducción, por asociación, por relación, por repetición, etc. Entonces,
Esas formas de aprendizaje hay que reconocerlas. En el potencial de los alumnos tenemos grandes atletas, grandes pintores, grandes músicos, que a veces les coartamos su potencial por tenerlos encajonados en un esquema, digamos, tradicional de que todos deben de ser iguales. Eso es lo que estamos rompiendo. Estamos haciendo una transformación curricular profunda, cambiando ese método de aprendizaje, enseñándoles a ellos a clasificar la información para crear conocimiento, enseñándoles a resolver problemas, etcétera. Eso, sí, trasladarlo a los documentos no es fácil, a los libros de texto, pero en ese esfuerzo estamos y esperamos que a finales más o menos de este año 2022 vamos a tener ya la posibilidad de presentar todos esos cambios que ya se están haciendo, por ejemplo, en matemáticas, en lenguaje, ya van avanzados, ahorita vamos con ciencias y después con naturales, para establecer ese cambio. Y eso implica también la formación de los docentes. La formación de los docentes, como señalaba, tiene que cambiar, ¿verdad? Quitarnos ese esquema mental, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo y a veces ahora con la tecnología los estudiantes aprenden más rápido que el maestro, porque están más habituados a la tecnología, tienen internet, tienen todo. Entonces el maestro, exactamente, el maestro debe ser un orientador. Incluso hay un esquema que se ha puesto en práctica en algunos lugares del mundo, que es el aula invertida, donde dicen normalmente los estudiantes llegan al centro escolar a recibir información y se van a su casa a resolver los problemas. Esto es al revés, ellos estudian en su casa y buscan información y todo y llegan al centro escolar a que el docente les ayude y los oriente para resolver los problemas. Es un esquema totalmente distinto. El avance de la tecnología y la crisis de salud que vivimos aquí nos obligó de alguna manera a entrar más rápido en la tecnología, que ya lo veníamos haciendo, pero no con esa celeridad, y eso nos ha obligado a recuperar todos estos avances tecnológicos de una manera más rápido. Y a propósito, perdón, viceministro, ya lo hemos conversado también con la ministra cuando nos ha acompañado el año pasado acá en la entrevista, pero con esto de la pandemia, ¿no? Ustedes iban hacia eso, toda la parte de la utilización o optimización de los recursos tecnológicos, ¿no? Correcto. De las plataformas virtuales, de la educación a distancia y demás, pero el hecho de que haya llegado tan aceleradamente estos procesos, viceministro, ¿usted cree que lograron asimilar tan aceleradamente esos cambios? Fíjese que yo creo que sí, al principio costó, pero nosotros transformamos, por ejemplo, el Infodo, con el Instituto de Formación Docente y con el apoyo de todos los especialistas en el área de currículum, en el área de la pedagógica, con el apoyo del Canal 10, de la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Innovación, etcétera, y otras instancias del Ejecutivo, logramos montar todo un programa de formación en línea, digamos, en transformar todos nuestros materiales a plataformas digitales. Se dio una formación para más de 40,000 docentes en el manejo de Google Classroom y además se han desarrollado otros cursos de especialización para aprovechar de una mejor manera esas plataformas. Se les está dando otro tipo de formación a los estudiantes y a los docentes. El programa que estaba establecido en el Plan Cuscatlán, que fue una visión estratégica que tuvo el presidente de la República cuando dijo vamos a digitalizar la educación, no se pensaba en la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que interpretar qué significa digitalizar la educación, es decir, ponernos en la economía digital que viene avanzando en el mundo, ¿verdad? Y habíamos comenzado allá a hacer algunos avances, a transformar algunos cursos que ya teníamos para ponerlos en formato digital, etcétera. Pero la crisis de salud nos obligó a correr y establecimos 3 prioridades en el ministerio. Primero, la salud de nuestra comunidad educativa, pero sobre todo docentes y estudiantes, porque sobre los padres de familia no teníamos mayor control. En segundo lugar, la salud emocional, porque todos sabemos que con el confinamiento y con la, digamos, posibilidad de pasar más tiempo en familia, no existen en el país, en todos lados, las condiciones necesarias para estar encerrado en la casa, en familia. Entonces, eso agudiza los conflictos y las tensiones. Entonces, la salud emocional de nuestros estudiantes y de nuestros docentes y de su familia fue, digamos, como la segunda prioridad. Y la tercera prioridad, la continuidad educativa. Eso nos obligó a ajustar aún más la reforma curricular, porque no todos los contenidos se pueden poner en formato digital. Después desarrollamos la plataforma en televisión, en el Canal 10,
y después en radio, y además se imprimieron guías y se anduvieron repartiendo incluso en las casas a aquellos estudiantes que no habían podido acercarse a los centros escolares. Es una satisfacción para nosotros que acabamos de hacer hace 3 meses unas pruebas diagnósticas que por primera vez hicimos en las 4 asignaturas, desde segundo grado hasta primer año de bachillerato. Claro. Y los resultados han sido altamente satisfactorios. ¿Qué es lo que más se rescata del resultado de esa prueba? El resultado, lo que más se rescata es que nuestra comunidad educativa se ha acomodado de alguna manera al avance tecnológico, lo ha absorbido bien el avance tecnológico. En segundo lugar, lo importante es que las metodologías que estamos utilizando, por ejemplo en matemáticas, que ya trae varios años de venir trabajando en ese proceso con el apoyo del JICA y de Japón, de las universidades japonesas, ese esquema con el libro de texto que forma parte importante, digamos, del esquema, tiene una importancia relativa que no la podemos medir científicamente para saber cuánto se debe al libro de texto, pero yo siempre pongo un ejemplo de un niño que está haciendo un ejercicio en el libro y cuando se equivoca borra y al borrar rompe el libro. Y el niño se pone a llorar porque dice mi libro. ¿Ya? Entonces eso, lo que se hizo en un sondeo con el apoyo de los japoneses es que los niños sienten una propiedad de su libro y se sienten más identificados con la materia y con el desarrollo, digamos, del trabajo que implica el manual, el libro de ejercicios, el libro de texto, porque sienten que es su libro. Ahora estamos entregando, además de matemáticas, estamos entregando también los libros de lenguaje en el programa de Eslengua. Y vamos a entregar ciencias y naturales porque estamos convencidos, y las neurociencias lo han demostrado también, que se aprende más el olor del papel, el ruido del papel, el contacto kinestésico, ¿verdad?, de los sentidos, con el olor de la tinta y con todo el manejo del libro, se aprende más que lo que se puede aprender en una tablet o en una computadora. Hay que tener la tablet y la computadora como apoyo tecnológico, ¿verdad?, pero no en sustitución. Es interesante, viceministro, porque en esto sí hay estudios que confirman esto, porque eso uno tiene sus años, ¿no?, y ha aprendido eso, ¿no?, a leer un libro, el olor, como usted dice, esa experiencia, sí, o sea, a mí me cuesta, por ejemplo, leer un libro en la tablet. Correcto. Pero entonces tiene ahí una explicación científica a esto, y ustedes entonces van a tratar de combinar. Exactamente, exactamente, porque las neurociencias han descubierto una serie de temas importantes. Por ejemplo, el hecho de que hay niños, usted se acuerda que cuando uno estaba pequeño escribían en las mesas así del escritorio, y Pepito ama a Lucy y todas esas cosas que ponían los jóvenes, ¿ve? Y lo regañaban a uno por manchar los escritorios. Hoy las neurociencias han demostrado que hay niños que necesitan estar moviéndose y manchando y haciendo, y tienen un 30% más de percepción del ambiente, y eso se traduce en un 10-12% más de aprendizaje. Entonces hay escuelas donde están poniendo en vez de madera los escritorios con estas pizarras que son y les ponen plumones para que los niños puedan estar manchando mientras están oyendo la clase. Son cosas novedosas que se van presentando en la educación y que tenemos que irlas absorbiendo. Ahora nosotros estamos diseñando escuelas donde gran parte de la enseñanza, del conocimiento, se va a llevar a cabo afuera, en contacto con la naturaleza y no en aulas encerradas. Las aulas ya no son cuadradas, van a ser hexagonales, octogonales, con 2 o 3 pantallas donde hay grupos de niños que pueden estar haciendo cosas diferentes, etc. Hay toda una revolución que se está haciendo en el diseño, digamos, que estamos haciendo. Entonces, eso es lo importante que se pueda trasladar a los padres, y eso implica no solo el cambio conceptual, sino que además implica el cambio en la formación docente. Estamos transformando también todo el programa de asistencia técnico-pedagógica para que los asesores técnico-pedagógicos no sean administrativos ni tampoco supervisores que llegan a ver cómo trabaja el docente, sino que llegan como asesores, como maestros tutores, para ayudarles a los docentes a resolver problemas, porque todo este diseño conceptual en el que se está trabajando desde que llegamos, y que se va a conocer, yo creo que de mediados de este año a finales, todo ese diseño, si no se traslada al aula, no sirve de nada.
Y para trasladarlo al aula hay que cambiar la mentalidad de los docentes, porque los estudiantes más rápido se asimilan. ¿Cuánto tiempo les puede llevar esto, viceministro? Mire, una transformación educativa, nosotros siempre lo decimos, una transformación educativa puede llevar 10, 12, 15 años. Es mentira que usted pueda transformar un sistema educativo en 3 años o en 5. Por eso siempre decimos que trabajamos para las próximas generaciones. Pero queremos establecer ya y dejar establecidos todos los pasos, que esto sea un proceso irreversible de transformación. Sí, sí, perdón, entonces, de lo que estamos hablando, ¿cómo se va reflejando ya en la parte presupuestaria? Se va reflejando en la parte presupuestaria porque estamos, en primer lugar, estamos reparando. Eso es una cuestión que no tiene mucho que ver con el concepto, sino que es lo básico de reparar las escuelas que están dañadas. Más o menos la mitad de las escuelas las encontramos dañadas. Y lo primero que se hizo fue pensar en techos para evitar el agua y el sol, en los baños y en las cocinas, que son las cosas básicas para reparar. Pero hoy tenemos un nuevo diseño, que es Mi Nueva Escuela. Mi Nueva Escuela tiene un diseño diferente, tiene partes comunitarias para poder integrar a la comunidad educativa, a los padres de familia y los docentes. Tiene estas formas, digamos, que les permiten ver varias cosas al mismo tiempo, sentarse de una manera diferente. Tiene la posibilidad, que va amarrado al currículum, de generar estos espacios de aprendizaje con la naturaleza. Estamos transformando los centros de recursos que ya no se necesitan como centros informáticos, sino que van a ser centros de recursos con realidad inmersiva, para que los estudiantes con un equipo puedan ver, digamos, todo el fondo del mar y las especies o el universo, etcétera, metiendo la tecnología en todo el sistema educativo. Y eso tiene mucho que ver con el impulso del programa de la primera dama de Crecer Juntos, que es desde los 0 años. Nosotros concebimos que la educación comienza con la concepción y termina con la muerte. Entonces hay que empezar a aprovechar la plasticidad del cerebro de los 0 a 3 años, que es casi el 70%, y de 3 a 7 años el otro 30%. Entonces los niños ahí pueden aprender idiomas, tecnología, inteligencia emocional, oratoria, todo lo que necesitan para desarrollarse. Y una cosa que es importante dentro de todo este esquema es que, como hemos visto en los últimos estudios, de 2050 para allá, el 70% de las ocupaciones que van a existir no existen todavía. Y muchas de las que existen ahorita van a desaparecer. Claro. Entonces siempre decimos, me gusta siempre decir, no podemos enseñar y preparar a nuestros jóvenes y a nuestros niños para algo que no existe. Tenemos que enseñarles a pensar, a inducir, a deducir, a relacionar, a asociar, a resolver problemas, a sistematizar la información para crear conocimiento, etc. Esa forma de pensar, de ahí de relacionarse con los demás, crear mejores ciudadanos integrados, ¿verdad? Que tengan tecnología, que sepan 2 o 3 idiomas. Lo primero que estamos haciendo también es incorporar la educación física y el deporte. Es fundamental aquello de mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Que aprendimos de pequeños y todos hicimos ejercicio. Los niños necesitan caerse, rasparse, sudar, etc. Es parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, todo eso, incorporarlo, es el concepto, digamos, de la transformación curricular. Toda la parte de la transformación del hábitat tecnológico, que también tiene que ver con el diseño de software, con la entrega de una computadora a todos los estudiantes, como prometió el presidente Bukele, con la formación de los docentes en el manejo de plataformas digitales, en la formación de tutores virtuales, el desarrollo de especialidades, etcétera, centros de soporte y de formación, diseño de software, todo lo que tenga que ver con el hábitat tecnológico, y ese hábitat pedagógico y el hábitat tecnológico solo puede articularse a través de la formación docente. Por eso estamos insistiendo en la formación docente y en elevar la calidad de los docentes. Ahora bien, viceministro, ¿qué es lo que desde los análisis, los estudios que ustedes han hecho desde el Ministerio de Educación, qué es lo que más está demandando este país en términos de la vocación profesional, digo? Por ejemplo, ingenieros, matemáticos, científicos, ¿qué es lo que más se demanda? Fíjese que es una pregunta interesantísima, porque normalmente no ha habido orientación vocacional. Nosotros la hemos incorporado en las pruebas diagnósticas, y en esta última prueba de Avanzo se ha incorporado con más fuerza, aunque ya se hizo un primer ejemplo el año pasado con Avanzo, pero esa es la transformación del sistema de evaluación.
necesitamos saber qué es lo que los jóvenes sienten como interés, como preferencia, como gusto, como que tengan aptitud para hacerlo. Pero por otro lado necesitamos también conocer las políticas de desarrollo industrial, de desarrollo comercial, hacia dónde vamos. Nosotros, por ejemplo, estamos impulsando en nuestros Megatec el desarrollo de la alta tecnología en el agro. Nosotros necesitamos desarrollar nuestro país, como todos sabemos, depende mucho de su crecimiento económico y este crecimiento económico es un alto porcentaje dependiente de la agricultura. Nosotros debemos de recuperar la agricultura y ya el presidente de la República aprobó un plan de recuperación del sistema de la política agropecuaria porque necesitamos garantizar la seguridad alimentaria, tener nuestros propios alimentos. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de que Usulután y toda esta zona de ahí era el granero de la República, el granero de Centroamérica, ¿verdad? Sí. Y ahora importamos todo. Entonces tenemos que recuperar la agricultura. Pero eso implica que la agricultura hay que recuperarla con alta tecnología, ¿verdad? Ya no se trata de andar con un balde tirándole granos a los animales. Queremos una pantalla tecnológica, electrónica, donde se controle la humedad, la gravedad, el riego, todo electrónicamente con máquinas de alto nivel, como es, por ejemplo, en Canadá, las cooperativas agrícolas en Canadá, ¿verdad? Las cooperativas lecheras y eso que son empresas de altísimo rendimiento. Sí, exactamente, no, y está demostrado, ¿no?, que cada vez más la plantilla, si lo podemos llamar así, de personas dedicadas al agro son personas ya mayores, algunos ya exacto. En su mayoría mayores de 60 años, ¿no? Entonces uno se pregunta siempre quién va a producir entonces para que en la ciudad podamos alimentar. Exactamente, y es por eso, porque hay una cultura. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, las élites agrícolas, los ganaderos, los cafetaleros, los algodoneros, eran unas élites financieras y eran los grupos de poder, vea. Pero eso se perdió. Entonces, hay que recuperarlo. El Ministerio de Agricultura está trabajando y nosotros estamos trabajando con ellos un programa que se llama Sucesores Agrícolas, que es con el hecho de demostrarles a los jóvenes que la alta tecnología está llegando al agro y que ahí ellos pueden convertirse en grandes empresarios y seguir la tradición de sus padres y darle una seguridad alimentaria al país y un crecimiento económico al país, porque el aporte del sector agrícola al Producto Interno Bruto es altísimo. Y además tecnificarlo, no solo producir granos y producir hortalizas, sino que producir jaleas, jugos, etcétera, todo ese tipo de productos que vienen de la agroindustria. Entonces es cambiar, es transformar, y nosotros en nuestros bachilleratos agrícolas, en los Megatec, estamos tratando de transformar eso. Ya tenemos 2 proyectos vamos a comenzar con 2 proyectos para llevarlos al más alto nivel tecnológico, y ahí contamos con el apoyo del PMA, con el apoyo del FIDA, con el apoyo de la FAO, etcétera. Estamos impulsando esa cuestión con el ánimo de transformar el país y transformar la sociedad. De acuerdo, tenemos que hacer una pausa, viceministro, son las 6:56 en este lunes 3 de enero de 2022. Vamos a ir con nuestros anunciantes, regresamos después para ver si tenemos alguna nota de voz. Les recuerdo, tenemos habilitado el 74 34 95 38 para que ustedes participen con el comentario o la pregunta. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, excelente. Por acá tenemos también la participación de Mario Calero, que habitualmente está con nosotros desde New Jersey. Dice, señor viceministro, a su criterio, ¿fue correcto reducir el bachillerato a 2 años o fue un error? Fíjese que eso depende un poco de la carga académica. Yo estudié con 3 años de plan básico y 2 años de bachillerato en aquella época. Después se cambió esto a 3 años, pero entiendo que se diversificó y se hicieron los bachilleratos especializados, bachillerato contable o en salud o en otras cosas. Entonces, el cambio, digamos, del diseño, del pensum académico del bachillerato cambió. Entonces, para poder, digamos, agruparlo de nuevo en 2 años o en 3 años, habría que revisar el pensum académico. Yo creo que lo importante es que todo el tiempo que se le dedique a esto sea orientado de acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas, los nuevos conocimientos y todo lo que hablábamos ahorita, el desarrollo de la inteligencia emocional, por ejemplo. Hoy a los jóvenes hay que prepararlos para ser mejores ciudadanos, como decíamos, para resolver problemas y para enfrentar la vida. En Estados Unidos y en muchos otros países ya los jóvenes no les preguntan en qué se ha graduado, cuántos títulos tiene, ¿no? ¿Qué sabe hacer?
y demuéstreme lo que sabe hacer y en base a eso los contrata. Ya estamos hablando de competencias. Claro. Entonces, para desarrollar competencias, no sé yo, no me atrevería a decir si es mejor 2 años o 3 años, dependiendo qué tipo de competencias. En el mundo existen, por ejemplo, en Europa, carreras, digamos, de pregrado que son de 2 o de 3 años, ¿verdad? 2 años, 8 meses, 3 años, 3 años y medio, una ingeniería en producción, matemáticas actuariales, etcétera. Hay una serie de carreras que se pueden estudiar en 2 o 3 años. Exacto. No es tanto el tiempo, sino que el pensum académico, la concentración y la forma de evaluación. Por ejemplo, ahora en las universidades se está cambiando aquí de las unidades valorativas ¿cómo se llama? Al mérito que se tiene, digamos, en otra forma de medición para ver si el rendimiento es efectivamente eficaz y suficiente para poderse dar por sabida una competencia, digamos, o desarrollada una competencia. Entonces, todo eso está cambiando. Yo no me atrevería a decir si es mejor 2 o 3. Creo que los criterios que se tuvieron para cambiar no fueron los más adecuados o no fueron solamente académicos. Sí. A veces hay intereses también, ¿verdad? De uno o de otro tipo que desconozco, pero yo creo que tiene que ver un poco con el sistema de conocimiento, el establecimiento del pensum y con el sistema de evaluación. Sí, viceministro, ¿y es posible enfatizar un poco más en la parte de formación de profesionales en términos, por ejemplo, vocacionales, más técnicos este país? ¿No será que requiere también un poco más en hacer ese reenfoque? Digo, porque bueno, se lee un poco de lo que hace Alemania, ¿no? Alemania, ellos forman muchos técnicos, muchos con orientación vocacional. Definitivamente, definitivamente. Las carreras técnicas es algo hacia lo que se debe orientar, digamos, la formación superior, universitaria, después del bachillerato. Lo que sucede es que muchas veces se piensa en las mismas carreras, ¿verdad? Muchos jóvenes van a administración de empresas, economía, derecho, etcétera, y sin pensar realmente qué es lo que se va a hacer después. Claro. Es una cierta orientación. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, muchos de mis compañeros les decían que estudiaran medicina porque se suponía que el médico era el que ganaba más dinero y eso le daba un estatus social y no sé qué más. Esas cosas van pasando, las modas van cambiando, ¿verdad? Yo creo que la gente debe, en primer lugar, desarrollar su potencial, sus propias actitudes, ¿verdad? Y en base a eso, tener la posibilidad de adquirir una competencia técnica para desarrollarse. Mire, los jóvenes ahora estudian 3 o 4 cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí. Pueden ser técnico en sonido, informático, chef, qué sé yo, ¿verdad? Estudian 4 o 5 cosas diferentes y se dedican a diferentes cosas. Es una forma diferente de aprendizaje. Y las otras generaciones que vienen detrás todavía son más espontáneas, digamos, y tienen el conocimiento en internet y en todo. Entonces ellos lo que necesitan es aprender a relacionarse con los demás, aprender a pensar, a resolver problemas y a desarrollarse frente a la vida, desarrollar habilidades y competencias. Ese es el nuevo enfoque de la educación. Perfecto, vamos a escuchar una nota de voz. Sí le voy a pedir si se colocan los auriculares. Tenemos 3 notas de voz, entonces, Juan Carlos. Perfecto. Vamos a escuchar primero a Jorge Rápalo, a Víctor y a Jorge Ventura, en ese orden. Sí, se puede quitar los auriculares, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, la primera pregunta sobre el tema de las carreras técnicas, totalmente de acuerdo. Nosotros debemos de orientar nuestra formación a las carreras técnicas y eso es lo que estamos tratando de impulsar con las universidades. El desarrollo del software, por ejemplo, tener diseñadores. Mire, India apostó hace 30 años por mandar a formar gente en el diseño de software y todo eso y después regresaron y ahora es una potencia, ¿verdad? China igual. Nosotros debemos de comenzar aquí por esas nuevas formas, digamos, de carreras técnicas, como yo decía, en el tema de las matemáticas actuariales, por ejemplo, de ingeniería de producción. Mire, en Inglaterra hay una carrera que se llama ingeniería de producción y usted ahí aprende a producir todo tipo de metodologías de producción, todo tipo de maquinarias, etcétera. A lo mejor no sabe mucho de carreteras, ¿verdad? Pero se hace especialista en ingeniería en producción y son carreras de 3 años, por ejemplo. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que hacer aquí para los que quieran. Habrá otros que quieren estudiar otra cosa, pero debemos de orientar la formación de las universidades no solo a las carreras tradicionales, que además, hay que decirlo, están bien atrasadas en los programas
académicos, en los pensum académicos, en muchas universidades. Hay unas que van muy adelantadas, pero la mayoría, muchas otras que están todavía atrasadas en ciertas carreras. En cuanto a la tecnología y a los idiomas, totalmente de acuerdo con la segunda pregunta en el sentido de que eso hay que aprenderlo desde chiquito. Por eso, con el programa este que impulsa el despacho de la primera dama de Crecer Juntos, estamos desde el principio desarrollando, como decía, educación física y deporte, idiomas, tecnología, pero tecnología no solo información y comunicaciones, tecnología incorporada. Estamos rodeados de tecnología, el microondas, el televisor, todo lo que tenemos alrededor es tecnología. Y los niños lo incorporan bien fácil. Y los niños pueden aprender, nosotros decimos inglés porque es el idioma, digamos, universal más hablado en el mundo, igual que el español, pero obviamente estamos hablando de idiomas, comenzando por el inglés, después pueden estudiar chino, francés, alemán, los idiomas que quieran, como pasa en Finlandia, ¿verdad? Que los niños a los 10, 12 años hablan 4 o 5 idiomas y saben de tecnología y saben de un montón de cosas. Ya habrá tiempo para que aprendan las cosas tradicionales. Nosotros no podemos pretender convertirnos en un país como Finlandia por razones de seguridad, de desarrollo económico, de capacidades, etcétera, pero ese debe ser el objetivo. Hacia eso vamos, ¿verdad? Países como Japón, que es un esquema de mucho trabajo, países como Finlandia, que es un cambio del método, etcétera, ¿verdad? Singapur, tenemos una serie de, digamos, países referentes, los que nosotros debemos, y de hecho estamos estudiando, hemos creado en el Ministerio de Educación por primera vez una unidad de investigación y estamos estudiando las características de estos sistemas para poderlos adecuar, y estoy totalmente de acuerdo. La tecnología debe ser parte intrínseca nuestra, y los idiomas igual, como decía el caballero que nos llamó. No se trata de aprender inglés. Mire, yo estudié francés también en el colegio, pues, y eso no le enseña nada a uno. Para poder aprender inglés realmente, hablando del inglés como el primer idioma extranjero a aprender, necesitamos que por lo menos, como hacen los colegios verdaderamente bilingües, que al menos una materia sea dada totalmente en inglés. Eso obliga a los estudiantes a pensar y a relacionar las cosas en inglés y a responder en inglés y a procesar en inglés. Para eso necesitamos docentes totalmente bilingües. Entonces tenemos que formar primero a los docentes para hacer eso. Ahorita estamos impulsando una plataforma que se llama Platzi, que es muy buena, no es la única, hay un montón en el mundo, pero estamos queriendo poner esa plataforma para que los estudiantes se autoformen. De hecho, en la prueba Avanzo reciente se ha hecho un diagnóstico de los niveles de inglés. Los jóvenes aprenden inglés muy fácil con las canciones, con las películas, con todo, ¿verdad? De una manera espontánea. Entonces, y es interesante porque el nivel ha salido, el nivel superior anda alrededor del 20-23%, pero el nivel intermedio anda alrededor del 57%. Es superior todavía. El nivel básico anda una cantidad menor, ¿verdad? Sin haber tenido buena formación. Ahorita estamos implementando esta metodología, esta plataforma, y queremos impulsar eso como una forma realmente de formación de idiomas, de desarrollo de inteligencia emocional, oratoria, tecnología, educación física, como parte intrínseca de la formación desde la parvularia para adelante, ¿verdad? Oyente de terminación 1496 dice: buenos días, un cordial saludo. Mi consulta solamente es si todavía están notificando para el tema de las plazas docentes. Se sabe de muchos que hemos pasado las pruebas y estamos esperando una respuesta hasta la fecha, o ya no van a notificar. Es una consulta que está haciendo acá el amigo de terminación 1496. Por acá tenemos otra, alguien de terminación de celular 1118. Una consulta, dice: ¿cuándo iniciará la construcción de la sede de la Universidad de El Salvador en Chalatenango, donde estaba el centro penal? Dos consultas ahí. Vaya, dos consultas. Mire, sobre el tema de los docentes, esto se hizo con una plataforma de un sistema que se llama SIGOV del PNUD, con el apoyo de 2 empresas auditoras independientes para darle transparencia. El sistema asigna, digamos, primero se hizo un estudio cognitivo. Ahí un porcentaje de docentes son 2.744 plazas, 17.000 docentes participaron. Un porcentaje X pasó la nota arriba del 7%.
del 7, y no fue suficiente. Entonces, después se hizo una prueba por especialidad, y en la especialidad todavía salió un poquito menos de gente, alrededor de 1.900 docentes para 2.700 plazas. Entonces hacía falta todavía calificar. Bajamos el porcentaje a los que tenían de 6 para arriba, y eso nos permitió aumentar esta cantidad, alrededor de 6.000 docentes. Estos se sometieron a las pruebas psicométricas, ahí pasó un 90 y tanto %. Los que no quedaron no es porque tengan algún problema, sino que no tienen la vocación exactamente. Eso se hizo ya con esa asignación con el sistema, y el sistema asigna las plazas al primer lugar de cada una, por especialidad. Por ejemplo, alguien que aplicó por una plaza de profesor de biología de primer año en San Miguel, por decirle algo, entonces el sistema le asigna esa plaza, le da 72 horas para aceptarla. Si en 72 horas no la ha aceptado, el sistema se la asigna al segundo lugar, y así continúa. Tenemos casos que se los han asignado al 9º, al 10º lugar, porque los anteriores, muchos docentes podían aplicar a las plazas que quisieran, a las 2.700 si querían. Unos aplicaron a 300, a 50, a 80, y entonces si le sale una plaza, entonces rechazan todas las demás en las que siguieron asignados. Entonces el sistema les sigue asignando y les da 72 horas para contestar. Entonces es una cuestión del sistema. Ahorita llevamos como el 66%, 65, 66% que ya han sido comunicadas y aceptadas. Nos falta todavía un porcentaje que está en ese proceso de 72 horas, donde la gente va a aceptar las plazas o rechazarlas. Tenemos casos de gente que ha rechazado una plaza, y entonces esas plazas van a quedar sin asignar, porque después de la prueba cognitiva, después de la prueba por especialidad, se hicieron las pruebas psicométricas, y luego habían 3 criterios más que estaban establecidos para evaluación. Uno es la experiencia del docente, si ya tenía experiencia en eso. En segundo lugar, el tema de la especialidad, si es especialista en esa cuestión a la que está aplicando. Tercero, la zona de residencia, tratando de que si alguien vive en San Miguel no se le asigne una plaza allá en Candelaria, La Frontera. Entonces, buscando ese tipo de cosas. Y eso lo está haciendo el sistema automáticamente, no lo estamos haciendo en el ministerio por cuestiones de transparencia. Pero sí, yo creo que en estos días se va a terminar de asignar. En un par de días creo que van a estar asignadas todas. Y para reiterar lo de la Universidad de El Salvador. Lo de la Universidad de El Salvador no les sabría decir sinceramente cuándo se va a comenzar. Sé que hay un plan, sé que hay una decisión, un anuncio de parte del presidente de la República, pero no me atrevería a dar fecha porque realmente no sé cómo está el plan ese en infraestructura. Realmente le mentiría si le dijera. Hay una repregunta de alguna manera relacionada al tema anterior. Por acá dicen si para este año el proceso de plaza docente sería igual al decreto anterior. Pues la idea es que sea igual, fíjese. La idea es que sea igual, porque con esto lo que estamos garantizando es que los mejores docentes atiendan a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, a todos. ¿Verdad? Eso es lo que queremos, ir perfeccionando el sistema. Sabemos que no es culpa de los docentes. El sistema es responsabilidad, digamos, del Ministerio de Educación, no de esta administración, pero digamos de los gobiernos anteriores. No me gusta hablar de los gobiernos anteriores como que si uno fuera mejor que ellos, no, pero de la historia, digamos, del sistema. Es el responsable de haber permitido que hubiera interinos. La plaza interino lo dice, hay interinos que tienen 10, 12 años de ser interinos. Entonces, el sistema tiene una serie de problemas que queremos ir corrigiendo poco a poco. Tampoco tenemos toda la plata y toda la posibilidad de corregirlo, pero hemos presentado un plan ya con presupuesto y todo para irlo corrigiendo a lo largo de 4 o 5 años. Esos problemas persisten, pero nosotros vamos a tratar poco a poco de ir superando esos problemas y garantizando que los mejores docentes estén en las plazas que tenemos a disposición. Sí, el tiempo nos está agotando, viceministro. Solo quiero reiterar sobre el tema de la prueba Avanzo y resultados, y un poco qué es lo que se rescata de esos resultados, porque me imagino que obviamente ustedes estarán haciendo el acopio de toda esa información para poder hacer los giros necesarios. Totalmente. O simplemente profundizar lo que ya están haciendo. Totalmente. Mire, 64,000 y tantos estudiantes participaron en la prueba Avanzo. Es importante resaltar que nosotros cambiamos el sistema de evaluación y decidimos desde el año pasado no ponerle notas para no estigmatizar a los estudiantes. Entonces tenemos básico, intermedio y avanzado.
Entonces, calificados en 3 grupos. Los que responden del 33% para abajo tienen básico, y los otros intermedios y los otros avanzados. Bueno, el porcentaje de básico ha disminuido, el porcentaje de intermedio también ha disminuido y ha aumentado significativamente el grupo de estudiantes que están en el rango de avanzado. ¿A qué se le puede atribuir eso? Eso nosotros lo atribuimos en primer lugar a la insistencia que hemos tenido con el programa de continuidad educativa, de que hemos sido capaces de llevar por plataforma tecnológica, por televisión, por radio y con guías impresas el sistema multimodal, ¿verdad? Con diferentes enfoques metodológicos, diferentes enfoques didácticos, con educación acelerada, etcétera, con la asistencia técnico-pedagógica. Todos los programas que yo le mencionaba los hemos estado impulsando, y la formación docente, ¿verdad? Y sobre todo la participación de los docentes. Mire, el compromiso de los docentes es impresionante. Cuando nosotros empezamos a hacer las guías impresas, muchos docentes habían hecho ya sus guías a su criterio y las habían mandado a imprimir ellos por su cuenta para repartírselas a los estudiantes. Hay un compromiso vocacional de los docentes impresionante, ¿verdad? Ellos han sido artífices de esta continuidad educativa. Y ahora ya montamos el sistema de televisión y de radio, y el mismo capítulo 18 y el tema, digamos, tal del capítulo tal de tal materia es lo mismo en radio que en televisión, que en la guía impresa. Entonces los estudiantes tienen una gran cantidad de posibilidades de continuar la educación. Nosotros hemos insistido en eso y nos da mucha satisfacción ver que de alguna manera ha funcionado, porque los resultados están mejorando. Han mejorado en matemáticas, han mejorado en ciencias, en lenguaje se han mantenido más o menos así, y es lógico porque nos decían los psicólogos que el lenguaje se desarrolla más con los compañeros y como han estado confinados, mucho tiempo sin ir a clase, entonces ahí hay una cuestión que hacer. En segundo lugar, también se hicieron las pruebas ¿cómo se llama?, de estabilidad emocional, y es importante destacar ahí que se ha mantenido, digamos, hacia abajo una tendencia a disminuir la depresión en los estudiantes. Pero ha habido un cierto aumento en la ansiedad, ¿verdad? Ha aumentado la ansiedad, ha bajado la depresión. Eso es en cantidades menores, ¿verdad?, que el porcentaje, digamos, de acuerdo a la variación estadística puede no ser significativo. Solo los psicólogos entienden la lógica de estas cuestiones, pero lo estamos haciendo con el afán de conocer y de transmitirles a los padres de familia y a los docentes la situación de sus estudiantes para que ellos puedan, y dándoles formación para que puedan atender esa cuestión. Un dato que es importante es que estos niveles, digamos, se mantienen más altos en el sector femenino, en las niñas, a niveles de bachillerato, ¿verdad? Ya más grandecitos, y cuando están entrando ya a la adolescencia y todo lo demás, y en el sector privado, más que en el sector público. Son factores interesantes que a medida que vayamos avanzando en los estudios se van a ir comprobando y podemos ir haciendo algunos trabajos. Aquí nos apoyan compañías especializadas con psicólogos y demás, no lo hacemos nosotros. Sí. Y las pruebas vocacionales que también están en avance, que también han servido. Y por último, me gustaría mencionar que acabamos de crear una mesa de investigación con las universidades, porque queremos que todos estos resultados que nosotros estamos teniendo de nuestras pruebas y nuestros análisis se conviertan en temas de investigación universitaria para tener el sustento científico, digamos, de las cosas que estamos haciendo. Bueno, excelente. El tiempo se nos ha agotado, viceministro. Le agradecemos que haya hecho espacio en su agenda para estar con la audiencia de la entrevista. Muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un honor.